Lacked away in a silent world, the admiral son had been declared beyond saving by every medical expert. But when a former combat medic took the night shift, she recognized the signs of a soldier fighting a silent war. What she did next defied every medical rule and changed medical history forever. La finca Whitmore se alzaba sobre un acantilado escarpado frente a las olas violentas de Coronado, California, luciendo menos como una casa y más como un búnker fuertemente fortificado. Era una residencia apropiada para el almirante retirado de los Navy SLS, Thomas Whitmore, un hombre cuya reputación en el Pentágono había sido construida sobre una base de acero frío e inquebrantable. Pero dentro de aquella mansión enorme y estéril, el almirante libraba una guerra que estaba perdiendo. Clara Hayes permanecía de pie en el gran vestíbulo, con su bolso de enfermería colgando pesadamente sobre el hombro. Tenía 32 años y era una enfermera de trauma con experiencia, pero antes de usar uniforme médico civil, había llevado uniforme militar. Clara había sido médica de combate del ejército hasta que una brutal explosión de un artefacto explosivo improvisado en Kandahar la dejó con una leve cojera permanente y una visión endurecida sobre la vida y la muerte. Ella no se inmutó cuando el almirante Whitmore finalmente descendió por la escalera curva. Su postura era rígida y sus ojos estaban vacíos por 14 meses de dolor interminable. Usted es la séptima enfermera privada que la agencia me envía este año, señorita Hayes, dijo Whitmore con una voz grave que resonó sobre el mármol. La última duró 3 semanas. No pudo soportar la realidad de la condición de mi hijo, ni soportarme a mí. No me intimido fácilmente, almirante, respondió Clara con calma, sosteniéndole la mirada. Estoy aquí para cuidar a su hijo, no para manejar sus expectativas. Una leve chispa de sorpresa, quizá incluso respeto, cruzó el rostro del viejo Seal. Él asintió una sola vez y se dio la vuelta. Sígame. Caminaron por un largo pasillo convertido en una unidad de cuidados intensivos de última generación. El siseo mecánico del ventilador y el pitido constante del monitor cardíaco se hacían más fuertes con cada paso. En el centro de la habitación yacía el teniente Colin Whitmore. Antes había sido un operador imponente y temido de Naval Special Warfare Group 1. Ahora era apenas la sombra de lo que fue. 14 meses atrás, durante una misión de extracción altamente clasificada en Siria, el convoy de Colin fue alcanzado por una enorme explosión termobárica. La onda expansiva destrozó su cerebro. El diagnóstico oficial del Dr. Gregory Harrison, el arrogante y costoso neurólogo principal de Johns Hopkins que supervisaba su tratamiento, era devastador: estado vegetativo persistente. Lesión axonal difusa severa. Sin funciones cerebrales superiores. Sin posibilidad de recuperación. El Dr. Harrison dice que es cuestión de tiempo antes de que sus órganos empiecen a fallar, dijo el almirante en voz baja mientras observaba el cuerpo inmóvil de su hijo. Técnicamente está vivo, pero mi hijo murió en el desierto hace 14 meses. Luego miró directamente a Clara. Su trabajo es mantenerlo cómodo. Girarlo cada 2 horas para evitar úlceras. Vigilar el tubo de alimentación. Nada más. Clara se acercó a la cama. Colin estaba pálido. Sus músculos se habían atrofiado y sus ojos permanecían medio abiertos, perdidos en el techo. Pero cuando Clara se inclinó para revisar sus pupilas con una lámpara metálica, notó algo que los médicos civiles no habían visto. Al hacer clic con la linterna, el sonido metálico resonó en la habitación. Clic, clic. El ritmo cardíaco de Colin subió de 62 a 78 durante exactamente 3 segundos antes de estabilizarse. Su dedo índice izquierdo se movió apenas 1 milímetro. Clara se quedó inmóvil. Volvió a hacer sonar la lámpara. Clic, clic. Otra pequeña alteración en el monitor. Otro diminuto movimiento. ¿Hace eso seguido?, preguntó Clara con voz neutral. ¿Hacer qué?, respondió el almirante confundido. Espasmos musculares involuntarios. El neurólogo dice que son simples fallas neurológicas aleatorias. Nada significativo. ¿Nada significativo?, murmuró Clara. Pero el vello de su nuca se erizó. No era algo aleatorio. Era una respuesta de sobresalto. Más específicamente, una respuesta hipervigilante.
Clara ya había visto eso antes en las salas de trauma del Walter Reed National Military Medical Center. Sabía que el sonido metálico de un clic, como montar una pistola o preparar un rifle, podía activar memorias musculares profundamente grabadas en veteranos de combate. Si el cerebro de Colin realmente estuviera en estado vegetativo, completamente desconectado, no podría distinguir entre el sonido de una lámpara metálica y el de una puerta cerrándose. Pero sí podía. Durante las siguientes 2 semanas, Clara se adaptó a los agotadores turnos nocturnos. Observó, documentó, esperó, y cuanto más estudiaba a Colin, más convencida estaba de una realidad aterradora. Colin Whitmore no estaba en un estado vegetativo. Estaba atrapado en un síndrome de enclaustramiento. Sí, su corteza frontal estaba dañada, pero su tronco cerebral y su amígdala, las partes primitivas del cerebro impulsadas por el instinto de supervivencia, seguían activas. Era un prisionero dentro de su propia carne, gritando en la oscuridad, incapaz de mover un solo músculo, escuchando a los doctores decirle a su padre que ya estaba muerto. Las sospechas de Clara se confirmaron cuando finalmente logró acceder al portal médico seguro del Dr. Harrison desde la computadora de la habitación. Revisó los registros de medicación. Sintió un nudo helado formarse en su estómago. Harrison mantenía a Colin conectado a una enorme infusión continua de fenobarbital y altas dosis de lorazepam. La justificación en el expediente era profilaxis contra convulsiones y supresión de neurotormentas. Pero la dosis era astronómica. Suficiente para tranquilizar a un caballo. Harrison no solo estaba controlando convulsiones. Estaba suprimiendo químicamente cualquier actividad cerebral residual. ¿La razón? Porque un paciente vegetativo que ocasionalmente se agitaba, sudaba o mostraba señales de angustia autonómica era difícil de manejar. Le daba falsas esperanzas a la familia. Harrison, impulsado por su ego y su obsesión por defender su diagnóstico inicial, mantenía a Colin profundamente sedado para convertir su propio pronóstico en realidad. Clara sabía que no podía acudir directamente al almirante. Whitmore le pagaba millones a Harrison. Harrison era un experto reconocido mundialmente. Clara era solo una enfermera dada de baja del ejército por razones médicas. Si hablaba sin pruebas irrefutables, Harrison la despediría de inmediato y Colin terminaría pudriéndose en esa cama hasta morir. Necesitaba despertar al soldado. Y para lograrlo, tendría que romper todas las reglas. El plan de Clara era imprudente, insubordinado y completamente ilegal. Si la descubrían, no solo perdería su licencia de enfermería. Podría enfrentar cargos federales por agresión. Pero mientras observaba el rostro pálido de Colin iluminado por la tenue luz azul de los monitores, supo que no tenía elección. Primero era soldado. Después enfermera. Y un soldado jamás abandona a uno de los suyos. Durante el tiempo que trabajó en un estudio clasificado de neurorehabilitación del Departamento de Defensa en Walter Reed, Clara aprendió sobre una técnica experimental y extremadamente controversial utilizada en operadores militares con traumas cerebrales catastróficos. Se llamaba disrupción sensorial cinética. La teoría era brutal, pero simple. Cuando las funciones cognitivas superiores están dañadas, se dejan de intentar métodos suaves. No se intenta despertar al paciente con música tranquila ni voces familiares. En cambio, se sacuden los sistemas primitivos de supervivencia del cerebro. Los mismos sistemas entrenados incansablemente por el acondicionamiento militar de élite. Se activa el programa de supervivencia, evasión, resistencia y escape grabado profundamente en el cuerpo. Pero para hacerlo, primero debía liberar a Colin de la pesada manta química bajo la que Harrison lo mantenía. A las 2 de la mañana de un martes, mientras toda la enorme mansión permanecía en silencio absoluto, Clara caminó hasta la bomba intravenosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras ingresaba el código de anulación. Redujo el goteo de fenobarbital un 30%. Y cortó el lorazepam a la mitad. Si convulsiona, estoy acabada, pensó mientras su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Esperó. Durante la primera hora, no ocurrió nada. A las 4 de la mañana, la temperatura corporal de Colin comenzó a elevarse. Los monitores emitieron pitidos suaves mientras su frecuencia cardíaca subía hasta los 90.
La niebla química estaba desapareciendo. Clara se acercó a la cama y se inclinó hacia su oído. No usó una voz suave ni tranquilizadora. Su tono se volvió duro, agresivo, exactamente como el de un instructor militar. Teniente Whitmore. Reporte de situación. ¿Me recibe? Silencio. Clara colocó sus nudillos contra el centro del pecho de Colin, justo sobre el esternón. Aplicó una presión profunda y dolorosa, una maniobra estándar para evaluar respuesta al dolor, pero lo hizo con un ritmo específico. Tap, 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 tap. Estaba usando código Morse. WAKE. Despierta. Al mismo tiempo, sacó de su bolso una linterna táctica de alta intensidad. Sosteniendo abierto el párpado izquierdo de Colin, lanzó destellos rápidos y cegadores sobre su pupila, imitando los flashes caóticos de disparos en una habitación oscura. Sobrecarga sensorial. Dolor. Comandos tácticos. Whitmore, estás comprometido. Dame una señal de vida, marinero, susurró Clara con dureza mientras presionaba más fuerte sobre su esternón, marcando ahora la señal de auxilio SOS. ... Raya, raya, raya. ... El monitor cardíaco comenzó a gritar. La frecuencia cardíaca de Colin se disparó a 140. Su presión arterial subió peligrosamente. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Aquello era la neurotormenta que tanto aterrorizaba al Dr. Harrison. El cerebro entrando en cortocircuito y pánico. De repente, la mandíbula de Colin se tensó con tanta fuerza que Clara escuchó rechinar sus dientes. Un sonido gutural profundo, como el de un hombre ahogándose mientras intenta respirar, vibró en su garganta. Entonces su mano derecha, la misma que había permanecido encogida y atrofiada durante más de un año, sufrió un violento espasmo. Y después, su dedo índice golpeó la baranda metálica de la cama. Tap, tap. Clara se congeló. Detuvo la presión sobre el esternón. Apagó la linterna. La habitación quedó en silencio, salvo por los frenéticos pitidos del monitor cardíaco. Ella observó fijamente la mano de Colin. Hazlo otra vez, susurró mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Whitmore, responde. El dedo se movió otra vez. Tap, 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 tap. Fue un movimiento torpe y débil, pero el ritmo era inconfundible. Era el código táctico estándar del OSEAL para recibido. Él seguía ahí. Estaba despierto. Antes de que Clara pudiera siquiera comprender la magnitud de lo que acababa de lograr, las pesadas puertas de roble de la unidad de cuidados intensivos se abrieron violentamente. Las luces se encendieron de golpe, cegándola. El almirante Thomas Whitmore estaba en la entrada usando una bata de seda, con el rostro deformado por una furia homicida. Detrás de él estaba el Dr. Harrison, quien aparentemente se hospedaba en el ala de invitados de la mansión. «Quita tus manos de mi hijo», rugió el almirante con una voz tan poderosa que hizo vibrar el equipo médico. Cruzó la habitación en 3 enormes zancadas, sujetando a Clara por el hombro y arrancándola de la cama con una fuerza aterradora. ¿Qué demonios le estás haciendo? El Dr. Harrison corrió hacia la bomba intravenosa y de inmediato notó las dosis alteradas. Redujo los sedantes. Está entrando en una tormenta autonómica severa. Su presión arterial podría provocarle un derrame. Almirante, escúcheme, gritó Clara mientras luchaba contra el agarre de hierro del viejo Seal. Él no está en estado vegetativo. Está atrapado dentro de sí mismo. Acaba de responder a un código táctico. Estás loca, escupió Harrison mientras tecleaba frenéticamente para restaurar las enormes dosis de sedantes. Estabas agrediendo a un paciente en coma. Te vi enterrando los nudillos en su pecho. Eso es abuso. Es un protocolo de estimulación sensorial cinética, suplicó Clara mirando desesperadamente al almirante. Señor, mire su mano. Solo mire su mano antes de que Harrison vuelva a sedarlo. Cállate, bramó el almirante. El dolor y la ira en sus ojos eran absolutos. Metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un teléfono celular. Dr. Harrison, estabilice a mi hijo. Señorita Hayes, voy a llamar a la policía militar de la base naval. Usted irá a prisión federal.
Clara observó horrorizada cómo Harrison presionaba el botón de la bomba intravenosa, enviando otra ola pesada de fenobarbital directamente a las venas de Colin. El monitor cardíaco comenzó a desacelerarse de inmediato. Las alteraciones desaparecieron. La mandíbula de Colin se relajó. El sudor dejó de correr. Y volvió a hundirse en aquel vacío oscuro y silencioso. El almirante empujó brutalmente a Clara contra la pared mientras el tono de llamada sonaba en la habitación silenciosa. Ella había encontrado la llave para abrir la mente del soldado. Pero la puerta acababa de cerrarse de golpe, asegurada y custodiada por los dos hombres que afirmaban estar salvándole la vida. Policía militar de la base naval Coronado. ¿Cuál es su emergencia? La voz digitalizada del operador salió del auricular del teléfono del almirante, cortando la tensión sofocante de la habitación. El monitor junto a la cama de Colin seguía desacelerándose rápidamente mientras el enorme bolo de fenobarbital lo arrastraba nuevamente al abismo químico. El almirante Thomas Whitmore miró fijamente a Clara, aún sujetándole el hombro como una prensa. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Era un hombre que había tomado decisiones de vida o muerte bajo fuego enemigo. Pero en ese momento solo era un padre aterrorizado, aferrándose desesperadamente a la única narrativa que hacía soportable su dolor, que su hijo ya no existía. Almirante, por favor, jadeó Clara, ignorando el dolor punzante en su hombro. No luchó físicamente. Simplemente sostuvo su mirada y proyectó toda la presencia de mando que había aprendido en el ejército. Usted es un hombre militar. Sabe cómo se ve un soldado cuando sigue peleando. Él sigue ahí. Yo lo vi. Habla el almirante Thomas Whitmore, dijo el almirante al teléfono con una voz temblorosa llena de furia apenas contenida. Necesito una unidad en mi residencia inmediatamente. Tengo a una intrusa agrediendo a un paciente. Él respondió recibido. Gritó Clara por encima de su voz, desesperada. 2 golpes, pausa, un golpe. Era un código táctico. Usted mismo le enseñó eso. Un civil no conocería ese ritmo, y un cerebro muerto no podría ejecutarlo. El almirante se congeló. Su mandíbula se aflojó apenas un instante. Su dedo quedó suspendido sobre el botón rojo para finalizar la llamada. Está histérica, Thomas, y es extremadamente peligrosa, interrumpió el doctor Harrison con una voz cargada de condescendencia. Esta mujer sufre de PTSD, dijo el doctor Harrison con autoridad arrogante mientras se colocaba entre Clara y la cama, revisando la línea intravenosa para asegurarse de que los sedantes estuvieran fluyendo a máxima capacidad. Ha proyectado su propio trauma sobre su hijo. La disrupción sensorial cinética es una pseudociencia brutal y no comprobada que provoca microhemorragias cerebrales severas. Estaba torturando a un hombre en coma. Yo estaba sacándolo del agujero donde usted lo enterró, disparó Clara, apuntando con un dedo tembloroso hacia el neurólogo. Mire la dosis en esa bomba, almirante. Mírela. Lo tiene conectado a una infusión continua de barbitúrico suficiente para derribar un rinoceronte. No está en coma. Está paralizado médicamente. Es para prevenir neurotormentas, replicó Harrison con el rostro enrojecido de indignación. Sin los supresores, su presión arterial se dispararía. Sufriría derrames catastróficos. Está entrando en neurotormenta porque está atrapado dentro de sí mismo y aterrorizado. Gritó Clara, concentrando toda su atención en el almirante. Sabía que el tiempo se agotaba. Los medicamentos estaban actuando rápido. El monitor mostraba cómo el ritmo cardíaco de Colin descendía otra vez hacia aquellos 60 latidos muertos y vacíos. Almirante, él está atrapado detrás de las líneas enemigas dentro de su propia mente. Puede escucharlo. Puede sentirlo. Y este doctor lo mantiene sedado porque un paciente que tiembla y suda contradice su diagnóstico multimillonario. Clara dio un paso al frente. Si Harrison admite que Colin está consciente, entonces tiene que admitir que ha estado torturando químicamente a un Navy SEAL durante más de un año. La habitación cayó en un silencio absoluto, roto únicamente por el siseo mecánico y rítmico del ventilador. La acusación quedó suspendida en el aire como un arma cargada. El doctor Harrison soltó una risa burlona mientras acomodaba su impecable bata blanca. Pero Clara lo vio.
El diminuto tic nervioso en su ojo. La forma en que tragó saliva. Era la mirada de un hombre cuyo engaño acababa de ser descubierto. El almirante Whitmore bajó lentamente el teléfono. La operadora seguía hablando del otro lado de la línea, pidiendo detalles, pero él simplemente presionó el botón para terminar la llamada. La línea murió. Primero miró a Clara. Luego a Harrison. Sus ojos se estrecharon en rendijas frías y calculadoras. «Doctor», dijo el almirante con una voz mucho más grave, regresando a aquella calma helada y aterradora que lo convirtió en una leyenda dentro del Pentágono. ¿Es verdad lo que ella dice sobre las dosis? Thomas no puede estar considerando las delirantes palabras de una médica militar dada de baja por encima del jefe de neurología de Johns Hopkins, respondió Harrison, soltando una risa autoritaria que sonó completamente falsa. El protocolo es estándar para una lesión axonal difusa severa. Estoy protegiéndolo. El almirante soltó el hombro de Clara. Caminó lentamente hacia el enorme poste de suero. No entendía los detalles complejos de la neurología, pero entendía la logística. Entendía los números. Leyó la pantalla digital de la bomba intravenosa. Después observó el expediente médico sujeto al pie de la cama. Cuando estaba en Walter Reed, justo después de la explosión, su dosis de fenobarbital era de 40 miligramos, leyó el almirante con una voz peligrosamente tranquila. Alzó la mirada hacia Harrison. Ahora lo tiene en 120, además del lorazepam. Su mirada se endureció. Ha triplicado la dosis desde que tomó control de su tratamiento. Sus espasmos autonómicos estaban aumentando. Era un ajuste necesario. Apague la infusión, ordenó el almirante. Harrison se puso rígido. No haré tal cosa. Como médico responsable, me niego a facilitar negligencia médica. Sin decir una sola palabra más, el almirante se movió con una velocidad brutal que desafiaba su edad. Empujó violentamente al doctor Harrison. Su antebrazo golpeó el pecho del neurólogo y lo lanzó contra la pared. Whitmore arrancó el tubo intravenoso de la bomba y lo cerró con el pulgar. «Señorita Hayes», dijo el almirante mientras observaba el rostro inmóvil y pálido de su hijo. «Muéstreme». Su pecho subía y bajaba con fuerza. «Muéstreme ahora mismo, o juro por Dios que yo mismo la enterraré bajo una prisión federal». Clara no dudó. Corrió hacia la cama. Sabía que la ventana de tiempo se estaba cerrando. La enorme dosis que Harrison había administrado ya corría por el torrente sanguíneo de Colin, arrastrándolo nuevamente hacia la oscuridad. «Necesito su linterna», dijo Clara. El almirante sacó una pesada linterna táctica negra del bolsillo de su bata y se la entregó. Clara se colocó sobre Colin. Necesitaba un ancla. Algo capaz de atravesar la niebla química y alcanzar la conciencia enterrada del soldado. «Almirante, necesito que usted haga la presión external», instruyó Clara con una voz completamente firme, entrando por completo en su terreno. Necesita escuchar su voz. Necesita a su comandante. Lo miró directamente a los ojos. Ordénele que responda. No se lo pida. Dele una orden. Whitmore dudó mientras observaba el pecho frágil de su hijo. Infligir dolor a su muchacho destrozado iba contra cada instinto paternal que le quedaba. Pero la determinación en los ojos de Clara no dejaba espacio para dudas. El almirante dio un paso al frente. Colocó los nudillos sobre el esternón de Colin. Presionó con fuerza, hundiendo el hueso mientras Clara levantaba el párpado de Colin y disparaba la luz estroboscópica cegadora. «Teniente Whitmore», rugió el almirante, su voz resonando contra las paredes de mármol. Ya no era la voz de un padre devastado. Era la voz de un hombre guiando un equipo de asalto hacia el infierno. «Aquí actual. Estamos comprometidos. Necesito un reporte de situación ahora mismo. Dame una señal de vida, marinero». Los monitores comenzaron a gritar. La oleada de dolor y la luz cegadora chocando violentamente contra los pesados sedantes en el sistema de Colin enviaron su sistema nervioso autónomo al límite absoluto. Su frecuencia cardíaca se disparó a 145. El brazalete de presión arterial siseó frenéticamente mientras registraba cifras peligrosamente altas. El sudor brotó instantáneamente en la frente de Colin y rodó por sus pálidas sienes. «Va a sufrir un derrame».
Gritó Harrison desde una esquina de la habitación, genuinamente aterrorizado ahora. Thomas, detente. Lo estás matando. Mantenga la línea, almirante. Gritó Clara por encima de las alarmas. No se detenga. Está luchando contra los medicamentos. Dele un ancla. Ordénele. Las lágrimas corrían por el rostro endurecido del almirante, pero su mano no tembló. Presionó con más fuerza sobre el pecho de su hijo. Colin, responde. Rugió con la voz quebrándose por una desesperación cruda y dolorosa. No te rindas conmigo. Responde. Durante 10 eternos segundos no hubo nada más que el caos de las máquinas médicas. El cuerpo de Colin permaneció rígido, atrapado dentro de la prisión invisible de su cerebro dañado. Los sedantes estaban ganando. Las alteraciones del monitor comenzaron a estabilizarse. Clara sintió como el estómago se le hundía. Lo estaban perdiendo. La muralla química era demasiado fuerte. Entonces, de repente, la mandíbula de Colin se tensó violentamente. Un espasmo brutal recorrió todo su cuerpo, haciendo vibrar la pesada cama hospitalaria. Lentamente, dolorosamente, su mano derecha se elevó apenas unos centímetros del colchón. El almirante Whitmore se quedó congelado, incapaz de respirar. Clara apagó la luz estroboscópica. La habitación entera contuvo el aliento. El dedo índice de Colin se extendió. Temblaba violentamente en el aire, como si luchara contra un huracán invisible. Y entonces golpeó la baranda metálica de la cama. Clank. Un segundo completo de silencio. Clank. Clank. Otra pausa agonizante. Clank. 2 golpes. Pausa. 1 golpe. Recibido. La linterna resbaló de la mano del almirante y cayó ruidosamente al piso. Aquel imponente y aterrador titán militar cayó de rodillas junto a la cama. Hundió el rostro sobre las sábanas blancas, junto a la mano de su hijo, mientras sus enormes hombros se sacudían con sollozos profundos y desgarradores. Buen recibido, teniente, lloró el almirante contra el colchón. Buen recibido. Su voz se quebró. Te tenemos, hijo. Te tenemos. Clara soltó lentamente el aire que sentía atrapado en su pecho desde hacía 14 meses. Luego volteó hacia el doctor Harrison. El neurólogo estaba pegado contra la pared, completamente pálido, observando la mano que acababa de destruir su carrera, su diagnóstico y su ego. Fuera de mi casa, susurró el almirante sin levantar la cabeza de la cama. Harrison abrió la boca para hablar, intentando encontrar alguna explicación médica miserable. Pero el almirante levantó la cabeza. Sus ojos, llenos de lágrimas, ardían con un fuego mortal. Si sigues en mi propiedad dentro de 2 minutos, Harrison, haré que la policía militar te arreste por intento de asesinato contra un oficial naval de los Estados Unidos. Su voz cayó como una sentencia final. Lárgate. Harrison no dijo una sola palabra más. Simplemente se dio la vuelta y huyó de la habitación mientras las pesadas puertas de roble se cerraban detrás de él. Las consecuencias de aquella noche cambiaron para siempre el rumbo de la medicina militar. El doctor Gregory Harrison fue despojado silenciosamente de su cargo en Johns Hopkins después de que una investigación médica militar revelara que había sobremedicado deliberadamente a Colin para ocultar la actividad de su tronco cerebral, priorizando su diagnóstico inicial por encima de la realidad de su paciente. Perdió su licencia médica. Y apenas logró evitar la prisión federal gracias a un acuerdo judicial altamente negociado. En cuanto a Colin, el camino de regreso fue brutalmente largo. Con los sedantes completamente eliminados de su sistema, la verdadera magnitud de su síndrome de enclaustramiento quedó al descubierto. No podía hablar. No podía tragar. Y sus movimientos eran dolorosamente limitados. Pero estaba despierto, y era un seal. Clara Hayes no fue despedida. En su lugar, el almirante Whitmore la contrató como jefa permanente del equipo de rehabilitación de Colin, dándole efectivamente un cheque en blanco y autoridad total sobre su cuidado. Usando fisioterapia cinética, estimulación sensorial rigurosa y una disciplina militar implacable que solo ellos dos comprendían, Clara llevó a Colin a través de las trincheras más oscuras de la recuperación. 6 meses después de la noche en que Clara rompió las reglas, Colin Whitmore logró tragar alimentos sólidos.
Un año después, utilizando un sistema especializado de comunicación por salida de voz conectado a su silla de ruedas, pudo escribir frases completas. Su primer mensaje para su padre, quien había envejecido 10 años pero sonreía por primera vez en 2, fue simple. La misión no ha terminado. 3 años después, el almirante organizó una cena privada y tranquila en la terraza de la finca de Coronado, con vista a las olas rompiendo contra la costa. La fortaleza de dolor había sido desmantelada. La luz del sol entraba por las ventanas que antes estaban oscuras. Clara estaba sentada a la mesa, con una copa de vino en la mano, riendo mientras el almirante contaba una historia de sus días de despliegue. A su lado estaba Colin. Aún estaba en una silla de ruedas motorizada, y su voz seguía siendo lenta y trabajosa, pero el fantasma vacío había desaparecido. Sus ojos eran brillantes, agudos e intensamente vivos. Lentamente extendió la mano sobre la mesa, con un leve temblor, y colocó su palma sobre la de Clara. Ella lo miró, sonriendo con calidez. Colin ya no necesitaba código de golpes. La miró directamente a los ojos, respiró hondo y entrecortado, y pronunció las palabras que lo habían traído de vuelta de entre los muertos. Gracias por no abandonarme. Clara apretó su mano, mientras los recuerdos de aquella noche aterradora y cegadora en la UCI cruzaban su mente. Levantó su copa hacia el guerrero herido, y hacia el padre que finalmente había recuperado a su hijo. Cuando quieras, teniente, dijo suavemente. Cuando quieras. Esta increíble historia demuestra que, a veces, las batallas más grandes no se libran en el campo de batalla, sino en las silenciosas y desesperadas habitaciones de un hospital. Es un testimonio del vínculo inquebrantable de los soldados y del valor de desafiar lo imposible. Si esta historia de resiliencia y desafío te conmovió, dale me gusta, compártela con alguien que necesite un recordatorio para no rendirse jamás y suscríbete al canal para más historias increíbles.